Escrito de Paul Mason. Postcapitalismo hacia un nuevo futuro. Primera parte. Capítulo 3. ¿Marx tenía razón? En 2008, algo especialmente singular sucedió en torno a la figura de Karl Marx. Ha vuelto, proclamaba un titular en el Times de Londres. La editorial alemana del Capital anunció que había registrado un aumento de un 300% en las ventas del libro a raíz de que un ministro de gobierno germano declaraba que las ideas de Marx no están tan mal. Entretanto, en Japón, se viralizó una versión manga de la obra maestra del famoso filósofo y economista. También en Francia se publicaron fotografías de Nicolas Sarkozy hojeando un ejemplar de la edición francesa del libro. El catalizador de esa Marxmanía fue, claro está, la crisis financiera. El capitalismo se estaba desmoronando. Marx lo había predicho, así que debía considerarse que algo de razón tenía, o que había que reevaluar su obra, o que, cuando menos, había que concederle la posibilidad de que se regocijara un poco en su tumba. Pero hay un problema en todo esto. El marxismo es tanto una teoría de la historia como una teoría de la crisis. Como teoría de la historia es excelente. Pertrechados con un conocimiento adecuado de factores como la clase social, el poder y la tecnología, somos capaces de predecir las acciones de algunos hombres poderosos antes incluso de que sepan que las van a realizar. Pero como teoría de la crisis, el marxismo presenta serias deficiencias. Si queremos recurrir a Marx en la situación actual, antes tendríamos que comprender bien sus limitaciones, así como el desorden teórico en el que cayeron sus seguidores al tratar de vencer esas limitaciones. Estas no son ni mucho menos cuestiones que carezcan de vigencia en los momentos actuales. Cuanto más aparece el rostro barbudo de Marx en las alarmadas páginas de los periódicos principales y mayor es la catástrofe social legada a la juventud del mañana, más elevada es la probabilidad de que esos jóvenes intenten repetir los fallidos experimentos de los seguidores de Marx en el pasado. El bolchevismo y la abolición forzada del mercado. La premisa de partida del presente libro, la de que existe una vía diferente para trascender el capitalismo y diferentes medios también a través de los que trascenderlo, nos obliga a abordar aquí la teoría marxista de la crisis. Y bien, ¿cuál es el problema entonces? Pues que Marx entendió correctamente que el capitalismo es un sistema inestable, frágil y complejo, y reconoció que el factor clase social dota a los diferentes agentes sociales de un poder desigual en el mercado. Pero el marxismo infravaloró la capacidad del capitalismo para adaptarse. Él solo había sido testigo directo de una adaptación global, la fase ascendente de la segunda onda larga durante los 2 decenios que siguieron a la Revolución de 1848. Pero, por desgracia, para cuando sus seguidores se encontraban ya en medio de la tercera onda larga, la economía teórica marxista había dejado de evolucionar por la senda que habría podido llevarla a convertirse en una teoría de sistemas efectiva. Al final, 3 serían los rasgos generales de los sistemas adaptativos complejos que presentarían una dificultad insalvable para el marxismo. En primer lugar, tales sistemas tienden a ser abiertos, es decir, que prosperan al estar en contacto con el mundo exterior. En segundo lugar, responden a los desafíos innovando y transformándose a través de derroteros impredecibles, y cada innovación produce un intrincado conjunto nuevo de oportunidades de crecimiento y expansión dentro del propio sistema. En tercer lugar, generan fenómenos emergentes, es decir, analizable solamente a un nivel más elevado y general que el del funcionamiento del sistema en sí. Por ejemplo, el comportamiento de una colonia de hormigas puede ser consecuencia del código genético del animal hormiga, pero tiene que ser estudiado como eso, como un comportamiento, no como un mecanismo genético. El marxismo fue, en cierto sentido, el estudio más sistemático de fenómenos emergentes jamás emprendido,
pero se vio afectado por una confusión constante en cuanto a la naturaleza de tales fenómenos. No sería hasta la década de 1970, coincidiendo con la llegada a la economía teórica marxista del concepto de autonomía relativa, cuando la disciplina comenzaría a captar la idea de que no todas las capas de la realidad son una expresión sin más de las capas que tienen inmediatamente por debajo. En este capítulo demostraré hasta qué punto la naturaleza adaptativa del marxismo ha confundido no solo al marxismo, sino a la izquierda en general. Ahora bien, la idea central original del Capital de Marx, donde se describe cómo los mecanismos de mercado conducen a un colapso y un desmoronamiento, continúa siendo no solo igual de válida que antaño, sino imprescindible para comprender mejor las grandes adaptaciones del sistema. La teoría de la crisis de Marx, bien entendida, proporciona una explicación mejor que la de Kondratiev de los factores que impulsan las grandes mutaciones y de por qué éstas podrían dejar de producirse. Pero el Marx que aquí nos interesa es sobre todo el hombre que evidenció poseer una imaginación del siglo XXI atrapada en un cerebro del siglo XIX. Lo que Marx dijo. Los economistas mostraron un claro pesimismo acerca del futuro del capitalismo industrial durante los primeros 80 años de este. A los economistas clásicos, Smith, Say, Mill, Malthus y Ricardo, les asaltaban frecuentes dudas sobre si tal sistema llegaría siquiera a sobrevivir. La temática de sus obras giraban en torno a los límites del capital, las barreras a la expansión de este, la tendencia a la rentabilidad a la baja, la fragilidad del crecimiento estable. En el fondo de sus disputas latía la idea de que el trabajo humano es la fuente del valor esencial y determina el precio medio de las cosas. Esa es la que se conoce como la teoría del valor-trabajo, y en el capítulo 6 explicaré detalladamente cómo puede ayudarnos a trazar un mapa de la transición del capitalismo a una economía que no sea de mercado. Marx se pasó la vida tratando de rectificar fallos en la teoría del valor-trabajo con el fin de explicar las crisis y los colapsos que tan frecuentemente habían azotado al capitalismo temprano. Según Marx, una economía de mercado hecha y derecha acarrea una inestabilidad inherente, pues da pie a que, por primera vez en la historia, existan crisis en medio de la abundancia, a que se fabriquen cosas que no pueden comprarse ni usarse. Una situación que habría sido inimaginable por absurda en tiempos del feudalismo o del mundo antiguo. Marx también reconocía la presencia de una tensión en economía entre lo real y lo que suponemos que es real. El mercado es una máquina de conciliación de esos dos planos. El valor real de las cosas viene dictado por la cantidad de trabajo, maquinaria y materias primas usadas para hacerlas, medida en todos los casos en términos de valor-trabajo, pero eso es algo imposible de calcular por adelantado. Tampoco podemos verlo, pues las leyes de la economía funcionan a espaldas de todos los agentes implicados. Esa tensión alimenta tanto las pequeñas correcciones, como cuando un puesto en un mercado tiene demasiada fruta todavía sin vender, a punto de que llegue la hora de cierre, como las grandes, como cuando el gobierno estadounidense se ve obligado a rescatar a Lehman Brothers. Por tanto, cuando estudiamos una crisis, tenemos que fijarnos en lo que funciona mal a un nivel más profundo que el de los hechos expuestos en la portada de The Wall Street Journal. Marx argumentaba que, en un capitalismo plenamente desarrollado e implantado, los beneficios tienden a converger en la media. De ahí que, por mucho que su cabeza les diga que está compitiendo salvajemente entre ellos, los gerentes de los negocios están creando en realidad una tasa media de rentabilidad claramente perceptible para cada sector y para el conjunto de la economía, con respecto a la cual fijan precios y comparan su rendimiento particular. Luego, a través del sistema financiero, crean una reserva agregada de ganancias de la que pueden beber los inversores a tasas bastante constantes de retorno para cada nivel dado de riesgo. Aunque el sector financiero era pequeño cuando Marx escribió El Capital, el autor alemán supo comprender a la perfección
cómo las finanzas, en forma de generación de intereses, se convierten en el mecanismo principal de asignación racional de capital en respuesta a unos riesgos y recompensas medios para cada sector. También se dio cuenta de que la fuente última de las ganancias es el trabajo y, en concreto, el valor extra obtenido coactivamente de los empleados debido a las relaciones desiguales de poder imperantes en el lugar de trabajo. Pero existe una tendencia innata del propio sistema a reemplazar mano de obra por maquinaria, una tendencia impulsada por la necesidad de incrementar la productividad. Puesto que el trabajo es la fuente última de la rentabilidad, esta dinámica tenderá a su vez, a medida que la mecanización alcance el conjunto de la economía, a reducir la tasa de ganancia. En una compañía, en un sector o en una economía entera donde una proporción creciente de capital se invierte en maquinaria, materias primas y otros insumos no laborables, se reduce el alcance del factor trabajo para generar rentabilidad. Marx dijo que esta era la ley más fundamental del capitalismo. Sin embargo, el sistema reacciona a esa amenaza de manera espontánea y crea instituciones y conductas que contrarrestan la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Los inversores optan entonces por nuevos mercados donde la rentabilidad es mayor. Los costes laborales se impulsan a la baja por el abaratamiento de los bienes de consumo y los alimentos. Los gerentes de los negocios buscan nuevas fuentes de mano de obra barata en países extranjeros, o simplemente producen maquinaria que cueste menos de fabricar en términos de trabajo, o abandonan industrias intensivas en maquinaria y apuestan por sectores intensivos en mano de obra, u optan por maximizar cuota de mercado, el tamaño de los beneficios en vez de márgenes, la tasa de ganancia. Marx vio en el auge de las finanzas una contratendencia más estratégica, pues no dejaba de ser un fenómeno por el que una proporción sensible de inversores comienza a aceptar intereses como retribución normal por la posesión de grandes sumas de dinero, en vez de los beneficios empresariales directos que se derivan del establecimiento de una empresa y de la gestión de ésta. Seguirá habiendo emprendedores que asuman riesgos más elevados, como sucede hoy en día con los fondos de capital privado o de alto riesgo, pero una parte cada vez mayor del sistema se irá orientando a subsistir con inversiones de bajo riesgo y baja remuneración a través del sistema financiero, un sistema que, según Marx, permite que el capitalismo continúe funcionando aún después de que sus tasas de rentabilidad hayan descendido. Debemos dejar esto muy claro. Marx entendía que estas contratendencias actúan constantemente. No hay crisis propiamente dicha hasta que se agota o se colapsa, o lo que es lo mismo, hasta que se acaba la mano de obra barata, o ya no aparecen nuevos mercados, o el sistema financiero ya no puede dar cabida segura a todo el capital que los inversores, que tienen aversión al riesgo, han intentado almacenar en él. En resumen, Marx sostenía que la crisis es la válvula de presión del sistema en su conjunto. Es un elemento normal del capitalismo y un producto de su dinamismo tecnológico. A partir de este esbozo básico de su teoría, ya se puede observar que Marx elaboró un modelo del capitalismo entendiéndolo como un sistema complejo. El capitalismo, ni siquiera cuando parece estable, está en equilibrio. Siempre hay en marcha un proceso de degeneración espontánea contrapesado por numerosos factores estabilizadores igualmente espontáneos. La teoría de la crisis implica cuándo y por qué estos estabilizadores dejan de funcionar. En los 3 tomos de su Capital, Marx describe varias formas de crisis. La primera es la crisis de superproducción, que es la que se da cuando hay demasiados bienes para una demanda demasiado escasa, lo que conlleva que los beneficios potenciales generados en el proceso de producción no lleguen a materializarse mediante la venta de lo producido. Marx también preveía la aparición de crisis por culpa de un ineficiente flujo de capital entre sectores. Él mismo vivió numerosas crisis fruto del hecho de que la industria pesada había crecido más que el sector productor de bienes de consumo, lo que originaba una recesión que duraba hasta que ambos sectores se reequilibraban. También están las crisis desencadenadas por el fallo de las contratendencias antes reseñadas,
que no actúan como lo hacen normalmente, lo que se traduce en una caída tangible de la tasa de ganancia, una congelación de las inversiones, despidos y un desplome del PIB. Por último, en el tercer tomo del Capital, Marx describe cómo tienen lugar las crisis financieras. El crédito se expande en exceso y la especulación y las prácticas delictivas lo empujan hasta límites insostenibles. Estalla entonces inevitablemente la burbuja y la contracción subsiguiente va más allá de la mera corrección del exceso previo, pues sume la economía en una depresión de varios años. Marx evocó de manera anticipada el mundo de Enron, Bernie Madoff y el 1% cuando escribió que la función principal del crédito es desarrollar la explotación hasta convertir los resortes de la producción capitalista en el más puro y gigantesco sistema de juego y especulación, reduciendo cada vez más el número de los contados individuos que explotan la riqueza social. En 2008 fueron los paralelismos entre el colapso de las finanzas y el famoso pasaje que acabo de citar los que provocaron la publicación de artículos reivindicando el acierto de Marx. Pero también ahora, cuando la crisis financiera se aleja, pero las rentas reales se estancan en todo el mundo occidental, hay voces que vuelven a decir que Marx tiene razón. Esta vez a propósito del problema de la superproducción, de la que ganancias y crecimiento se recuperan, pero no así los salarios de los trabajadores. De todos modos, la teoría de la crisis de Marx es incompleta. Contiene fallos de argumentación lógica que sus seguidores tardaron mucho tiempo en resolver. Entre ellos destaca la parte en la que intenta conectar su modelo abstracto con la realidad concreta. Además, es un producto muy específico de su época. Marx jamás pudo haber tenido en cuenta los grandes fenómenos del siglo XX, comenzando por el capitalismo de Estado y siguiendo por los monopolios, los mercados financieros complejos y la globalización. Para que la teoría de Marx sí esté sobre la pista correcta, es decir, para que se le pueda considerar algo más que un simple profeta que se limitó a decir que la crisis es normal, necesitamos dotarla de mayor coherencia interna y de mayor congruencia con las pruebas externas. Tenemos que afinarla para que incluya las características comunes a los sistemas adaptativos complejos de los que tan problemática ha resultado su aplicación. La apertura, la capacidad de respuesta impredecible al peligro y la oscilación en ciclos largos que están marcados por momentos más críticos que una crisis normal, pero que no alcanzan el nivel de un colapso definitivo. El problema es que, ni siquiera después de introducidas tales correcciones, una teoría de la crisis cíclicas bastará para dar cuenta de los cambios trascendentales en los que está en juego la supervivencia misma del sistema incluso que estamos examinando en este libro. En una famosa afirmación, en 1859, Marx predijo que, al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas y se abre así una época de revolución social. Pero él jamás explicó cómo las crisis esporádicas creaban, o podían crear, las condiciones propicias para la implantación del nuevo sistema. Ese es un vacío que corresponderían llenar a sus seguidores. Tras la muerte de Marx, sus partidarios dieron por supuesto que la crisis de superproducción no podía mitigarse durante mucho tiempo mediante la búsqueda o la invención de nuevos mercados. La ampliación de los mercados tiene un límite, escribió el líder socialista alemán Karl Kautsky en 1892. Hoy apenas queda ningún otro mercado por abrir. Esperaba que la crisis a corto plazo cobraran un impulso creciente y se agravaran hasta alcanzar la categoría de un colapso total. En 1898, por ejemplo, la socialista polaca Rosa Luxemburgo predecía que, en cuanto al sistema se le agotaran los mercados nuevos por explotar, se produciría una explosión, un derrumbe, momento en el cual desempeñaremos la función de los síndicos, administradores que liquidan una compañía en quiebra. Pero en vez de eso, como bien sabemos, en ese momento de inicio de su tercer ciclo largo, el capitalismo mutó.
Su naturaleza adaptativa le permitió crear mercados a nivel interno, incluso a partir del momento en que la lucha por la colonización de territorios llegó ya a un callejón sin salida, y demostró su capacidad para sofocar ciertos aspectos del mercado en aras de su propia supervivencia como sistema. Las premoniciones catastróficas de la izquierda marxista en la década de 1890 se demostraron falsas. Los marxistas tendrían que soportar a partir de entonces una nueva fase ascendente del capitalismo, así como un periodo de caos y colapso durante los años 1914 a 1921. El impacto de esa experiencia dejaría desorientados a los economistas de izquierdas durante la mayor parte del siglo. El capitalismo reprime el mercado. Al llegar el año 1900, el mundo estaba inmerso en un cambio de gran magnitud. Tecnologías, modelos de negocio, pautas comerciales y hábitos de consumo. Todos estos factores habían evolucionado rápida y paralelamente. De su fusión había nacido una nueva clase de capitalismo. Lo que nos sorprende desde nuestra perspectiva actual es la audacia y la velocidad de todo aquello. El acero sustituyó al hierro, la electricidad al gas, el teléfono deja obsoleto al telégrafo, salen al mercado el cine y los tabloides, crece sensiblemente la producción industrial. En muchas capitales del mundo aparecen espectaculares edificios de estructura de acero a cuyo pie circulan cada vez más automóviles. En aquel entonces, sin embargo, los directivos empresariales daban todo aquello por sentado. Lo que les preocupaba era la relación entre las compañías que adquirían una gran escala y las fuerzas de mercado. Y su conclusión era que, en la medida de lo posible, había que abolir tales fuerzas. La competencia significa la guerra de la industria, escribió James Logan, mandamás de la U.S. Envelope Company, en 1901. La competencia sin conocimiento de causa y sin restricciones, llevada hasta sus últimas consecuencias lógicas, conlleva la muerte de algunos de los combatientes y lesiones para todos. En aquel entonces, su empresa disfrutaba de un dominio casi total del mercado estadounidense en su sector. Al mismo tiempo, Theodore Vail, cerebro de la Bell Telephone, advertía de que todos los costes de la competencia agresiva y descontrolada terminan siendo soportados, directa o indirectamente, por el público en general. Para aliviar a ese público de tales cargas, el propio Vail decidió adquirir hasta la última de las centrales telefónicas existentes en Estados Unidos. La competencia, según decían los magnates de las grandes empresas de entonces, llevaba el caos a la producción y deprimía los precios hasta tal punto que no resultaba rentable desplegar nuevas tecnologías. Así que se buscaron soluciones en tres niveles: la formación de monopolios, la fijación de precios y la protección de mercados. Los medios aplicados para conseguir tales fines fueron: inciso A, las funciones empresariales fomentadas por la nueva y muy agresiva banca de inversiones; inciso B, la creación de carteles y sociedades para fijar precios; inciso C, la imposición por parte del Estado de restricciones a la importación de bienes. La United States Steel Corporation se formó en 1901 a partir de 138 compañías previas, lo que le concedió ya de entrada el control sobre el 60% del mercado. Al mismo tiempo, la Standard Oil concentraba el 90% de la capacidad total estadounidense de refino de petróleo y utilizaba ese poder de manera tan implacable que obligaba a las compañías ferroviarias a transportar petróleo a precios tan baratos que la operación les resultaba deficitaria. Bell Telephone había gozado de un monopolio total de las telecomunicaciones en Estados Unidos hasta mediados de la década de 1890 y lo recuperó en 1909, cuando JP Morgan se asoció con Vail para que éste comprara toda la competencia. En Alemania, donde los cárteles para la fijación de precios estaban fomentados por las autoridades políticas y hasta legalmente registrados, su número en 1911 era ya más del doble que en 1901. Uno de ellos, el sindicato de carbón del Rin y Westfalia,
reunía por sí solo a más de 67 compañías. Tenía poder para fijar 1.400 precios diferentes y controlaba un 95% del mercado energético de la región. Es importante que esto quede claro, pues resulta un tanto difícil de comprender hoy en día. Hablamos de un sistema donde no era la oferta y la demanda las que determinaban los precios, sino los grandes millonarios de la época. En 1915, por ejemplo, dos gigantes industriales dominaban el sector eléctrico germano. Las industrias química, minera y naviera también contaban con dos grandes dominadores en cada una de ellas. En Japón, el conjunto de la economía estaba dominado por 6 zaibatsu, conglomerados que habían ido evolucionando desde sus orígenes como compañías dedicadas al comercio hasta convertirse en imperios industriales, integrados verticalmente en torno a la minería, la siderurgia, el transporte marítimo y la fabricación de armamento, con una poderosa maquinaria bancaria en su mismo centro. En 1909, por ejemplo, Mitsui producía un 60% como mínimo del total de los bienes de equipo eléctricos en Japón. Para crear esas macrocompañías, las finanzas se organizaron conforme a nuevos modelos. En Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia fueron el mercado bursátil y la banca de inversiones los que impulsaron el proceso. En 1890 eran 10 las compañías industriales que cotizaban en Wall Street. En 1897 eran ya más de 200. En Japón y Alemania, donde el capitalismo industrial se había creado desde arriba, promovido por gobiernos autoritarios, la movilización de las finanzas procedió no tanto a través de la bolsa como de los bancos, cuando no a través del propio Estado. Rusia, incorporada tardíamente al mismo proceso, adoptó un modelo híbrido en el que buena parte de su industria estaba en manos de propietarios extranjeros. El modelo anglosajón y el modelo germano-japonés tenían apariencias externas muy distintas, lo que daría pie a un debate de 100 años de duración a propósito de cuál de los dos era el mejor. Pero en el interior de cada uno de ellos latían sendas versiones de una misma idea básica. En ambos, las finanzas apostaron por el control de la industria, labrándose posiciones monopolísticas allí donde les fue posible y reprimiendo las fuerzas del mercado. Y el Estado actuó como su aliado directo durante todo ese proyecto. En definitiva, así fue como se organizó el mercado, solo faltaba protegerlo. De ahí que, paralelamente a la carrera por el control del máximo número de colonias posibles, las grandes potencias instauraran una profusión de aranceles al comercio exterior, diseñados explícitamente para favorecer los intereses de las principales empresas de sus respectivos territorios. En 1913, por ejemplo, la mayoría de países industriales protegían sus industrias nacionales aplicando impuestos, con tipos fiscales de 2 dígitos, sobre la importación de manufacturas. A su vez, los monopolios ponían a personas clave en los gobiernos de sus respectivos países. Había muerto la ideología del Estado como mero vigía, que velaba por el funcionamiento de la vida económica, pero que mantenía la distancia con respecto a esta. El surgimiento de ese nuevo sistema no estuvo exento de crisis. En Estados Unidos, una mini depresión durante el periodo 1893 a 1897 aceleró el proceso de fusiones. Luego, en 1907, un crack financiero corrigió la sobrevaloración de las acciones emitidas durante el boom de las fusiones. Y tanto en Japón como en Alemania, el proceso de concentración se vio acelerado por breves espasmos de expansión y contracción durante la década de 1890. Pero si tomamos como referencia el periodo comprendido entre 1895 aproximadamente y la Primera Guerra Mundial, es evidente que el progreso fue mucho mayor que la crisis. La economía estadounidense duplicó su tamaño durante la década que terminó en 1910, mientras que la canadiense triplicó el suyo. Incluso en Europa, donde el estímulo debido a la inmigración de mano de obra no fue tan considerable, se registraron crecimientos como el de Italia, 1/3 más de producto durante esos 10 años, y Alemania 1/4 parte más. Esa fue la fase ascendente de la tercera onda de Kondratiev. Hoy podemos leer aún los efectos de la misma en los países urbanos de Nueva York, Shanghai, París y Barcelona. Los edificios públicos más bellos y duraderos,
bibliotecas, bares, oficinas, incluso baños públicos, datan en muchos de esos casos del periodo transcurrido entre 1890 y 1914. Lo que esos monumentos nos cuentan es lo siguiente. Durante los años de lo que podríamos llamar la Belle Époque o la era progresista en Estados Unidos, que fue un momento de rápido crecimiento, liberalización y gran entusiasmo cultural, el mundo prosperó no por obra y gracia del mercado, sino mediante la represión controlada del mismo. En aquel entonces, esto no representó motivo de confusión alguno para los conservadores. A quienes sí confundió, sin embargo, fue a los marxistas. El capitalismo muta. La tarea de poner al día la teoría económica marxista correspondió a un médico austriaco de 33 años llamado Rudolf Hilferding. Hilferding era un clásico intelectual de la Belle Époque mientras estudiaba medicina pediátrica en Viena a finales de la década de 1890. Confraternizó con algunos de los miembros más destacados de estelar reparto de economistas que concentraban entonces su ciudad. Eugen von Warburg, profesor de economía que había escrito una famosa crítica de Marx, organizaba unos seminarios en los que Hilferding se relacionó con figuras como, entre otros, Schumpeter, Ludwig von Mises, fundador del neoliberalismo, y un estudiante húngaro, Jenő Varga, quien también dejaría una huella espectacular algunos años después. En 1906, Hilferding abandonó la medicina y se mudó a Berlín para enseñar economía en el centro formativo del Partido Socialista Alemán, donde por aquel entonces se instruía a la élite intelectual de la izquierda mundial. En 1910, Hilferding puso nombre a la fusión de la banca y el capital industrial. Por medio de esa relación, el capital adopta la forma de un capital financiero, que es su expresión suprema y más abstracta. Su libro, El capital financiero, se convertiría durante todo un siglo en punto de referencia para todos los debates de la izquierda sobre el futuro del capitalismo. Hilferding fue el primer marxista que comprendió la escala de la mutación del capitalismo. Más aún, en la nueva estructura de este, muchos de los componentes permanentes eran exactamente iguales que aquellos que Marx había citado como contratendencias que contrarrestaban el decrecimiento de la tasa de ganancia. La exportación de capital, la exportación a través de las migraciones de trabajadores excedentes hacia colonias de poblamiento blanco en ultramar, el encauzamiento de las ganancias hacia el mercado bursátil, la evolución del perfil inversor, cada vez más alejado del emprendedor y más próximo al del rentista de toda la vida. El sistema financiero, que en el siglo anterior había funcionado como un raquítico centro de redistribución de las ganancias de los negocios y las empresas, y como una fuente no muy fiable de capital, pasó así a dominar y controlar el mundo de la actividad económica. Las contratendencias se habían sintetizado en un sistema nuevo y más estable. Hilferding sostenía que esta nueva estructura podía inhibir las crisis cíclicas porque las grandes empresas y los grandes bancos podían sobrevivir largos periodos de tiempo con rentabilidad bajas o nulas, y los inversores preferían aceptar un estancamiento prolongado para evitar que alguna crisis repentina destruyera compañías como Siemens, Bell o Mitsui. Por lo tanto, cabía esperar que, bajo este nuevo sistema de capitalismo financiero, los periodos de crisis fuesen dilatados en el tiempo y que se estancasen, en vez de ser agudos y traumáticos. Los bancos sofocaban la especulación porque comprendían su potencial destructivo. Los cárteles reprimían el funcionamiento de las fuerzas de mercado y por consiguiente de la crisis, favoreciendo a las grandes empresas y desviando las pérdidas hacia sectores menos poderosos de la economía. Las empresas pequeñas eran las que más salían perdiendo con las recesiones, lo que aceleraba el proceso de incorporación de las mismas a los grandes monopolios de sus respectivos sectores. Hilferding no creía que hubiesen desaparecido ya las fuerzas de la inestabilidad, pero sí que habían sido arrinconadas en un único ámbito, el del desequilibrio entre los sectores de la economía orientados a la producción y los orientados al consumo.
descartó explícitamente el subconsumo o infraconsumo como causa de la crisis y señaló que el capitalismo siempre podía crear mercados nuevos cuando se agotaban los hasta entonces existentes y que, por lo tanto, su capacidad de expansión productiva era ilimitada. Pero existía la posibilidad de que diversos sectores se expandieran a ritmos diferentes. De ahí la necesidad de una intervención estatal para impedir dicho desequilibrio. El libro de Hilferding supuso un tremendo baño de realismo para la izquierda. Rehusó explicar el cambio social como una consecuencia desencadenada por el agravamiento progresivo de una crisis e introdujo conceptos y términos que el marxismo terminaría compartiendo con la economía teórica convencional. Y dijo, antes de que lo hiciera Schumpeter, que el principal motor de la innovación había pasado a ser la gran empresa que utilizaba la ciencia aplicada y no el emprendedor inventaba cosas en la soledad de su taller. Pero el libro de Hilferding también contribuyó a que la teoría económica de la izquierda virara hacia un callejón sin salida. Si bien él dejó claro que el capital financiero no era más que la fase más reciente del sistema, muchos entendieron que también sería la última. Y es que él mismo escribió a su vez que el sistema dominado por el capital financiero es la forma suprema y más abstracta de capitalismo que, como tal capitalismo, ya no puede aspirar a más. La función socializadora del capital financiero facilita considerablemente la tarea de superar el capitalismo. En cuanto el capital financiero extiende su control a las más importantes ramas de la producción, basta con que la sociedad, a través de su órgano ejecutivo consciente, que no es otro que el Estado conquistado por la clase obrera, tome el capital financiero para que se haga inmediatamente con el control de todas esas ramas de la producción. Hilferding era un socialista moderado que se moderaría más aún con el paso del tiempo. Creía que el capitalismo evolucionaría paulatinamente hacia el socialismo. No obstante, sus ideas influyeron en reformistas y revolucionarios por igual. Ambas corrientes del movimiento obrero quedaron prendadas de la posibilidad de introducir el socialismo a partir del control del Estado y del mercado organizado. Desde ese punto de vista, el capital financiero era, como escribiría Lenin más tarde, un capitalismo moribundo en transición hacia el socialismo. Es ya capitalismo agonizante. Lo único en que los socialistas diferían unos de otros era en lo tocante al tipo de acción necesaria para hacer efectiva esa muerte del viejo sistema. Lo importante es que Hilferding no solo ligó el socialismo a un proyecto de transición liderada por el Estado, sino que también descartó en la práctica que fuera a producirse cualquier otra mutación adicional del capitalismo más allá del modelo afianzado en aquella primera década del siglo XX. Y en lo esencial, su teoría conservó su influencia hasta fecha muy reciente. En los pasados años 70 todavía había quienes argumentaban que, aun cuando el capitalismo había sobrevivido más de lo que se esperaba, seguía siendo básicamente un sistema dirigido por el Estado, fuertemente monopolizado y de carácter eminentemente nacional. Los obreros izquierdistas podían creer racionalmente, aunque ese mundo de compañías aéreas, siderúrgicas y automovilísticas de propiedad estatal era la fase 2 de la siguiente progresión: mercados libres, monopolio, socialismo. Esa fue la idea que murió tras 1989 con la caída del bloque soviético, el auge de la globalización y la creación de la economía fragmentaria, privatizada y altamente expuesta a las fuerzas del mercado que vemos hoy a nuestro alrededor. La progresión que Hilferding imaginó y que había servido implícitamente de guía para el socialismo durante 80 años no solo ha desaparecido en la actualidad, sino que incluso se ha invertido. Ahora bien, mientras duró la doctrina de la transición lineal inevitable de la Standard Oil al socialismo, tuvo una fuerza difícilmente comparable. La catástrofe como necesidad histórica para la izquierda. En 1910, cuando se publicó el libro de Hilferding, la socialdemocracia ya era incluyente en todos los países avanzados. Su centro neurálgico reconocido era Berlín, y las obras de sus dirigentes germanófonos se traducían a otros idiomas y se comentaban en las fábricas de Chicago, en las minas de oro de Nueva Gales del Sur
y en células clandestinas formadas a bordo de barcos de guerra rusos. Pero incluso en aquellos momentos en que obreros de tantos sectores y países diferentes digerían con avidez el mensaje de Hilferding, algo en él no acababa de sonar convincente. Había huelgas masivas en marcha en todo el mundo, desde las de los trabajadores del textil de Nueva York hasta los tranviarios de Tokio, y tampoco olvidemos que se avecinaba una guerra en los Balcanes. En definitiva, para tratarse de un sistema que supuestamente había convertido la crisis en un mero recuerdo del pasado, lo cierto es que tanto a nivel político como social, la agitación en el capitalismo era muy considerable. Rosa Luxemburgo, que ya había reemplazado por entonces a Hilferding en la Escuela de Formación Socialista de Berlín, comenzó a trabajar en un ingente libro que refutaría la tesis de la estabilidad postulada por su predecesor. Luxemburgo había promovido huelgas masivas y había cargado contra el militarismo. Incluso había criticado duramente a Lenin por la concepción elitista que éste tenía de la política revolucionaria. Hilferding iba a ser el nuevo blanco de sus ataques. El libro que Luxemburgo publicó en 1913 con el título de La acumulación de capital fue escrito con una finalidad dual: explicar la motivación económica de la rivalidad colonial entre las grandes potencias y mostrar que el capitalismo estaba condenado a desaparecer. De paso, elaboró la primera teoría moderna del subconsumo. Retocando los cálculos de Marx, Luxemburgo demostró, o así lo creyó ella al menos, que el capitalismo se encuentra en un estado permanente de superproducción. Está eternamente afectado por el problema de que los trabajadores disponen de un potencial de gasto demasiado escaso. De ahí que se vea forzado a abrir colonias, no tanto por el hecho de que sean fuertes de suministro de materias primas, como por su condición de nuevos mercados. Los costes militares en los que se incurre durante la conquista y la defensa de las colonias tienen, además, el beneficio añadido de que absorben el capital excedentario. Es algo análogo, escribió Luxemburgo, al derroche o al consumo de lujo, vacía el exceso de capital. Puesto que la expansión colonial era la única válvula de escape en su sistema proclive a la crisis, Luxemburgo predecía que, en cuanto el planeta entero estuviera colonizado y el capitalismo se hubiera introducido en todo el mundo colonial, el sistema forzosamente se derrumbaría. El capitalismo, concluía ella, es el primer modo económico que es incapaz de existir por sí mismo, que necesita de otros sistemas económicos que le sirvan de medio y de terreno en el que arraigar. Aunque aspira a convertirse en universal, está condenado a desintegrarse, porque es inmanentemente incapaz de llegar a ser una forma universal de producción. Su libro fue inmediatamente despedazado tanto por Lenin como por la mayoría de los profesores socialistas con los que ella había trabajado. Estos sostenían, con razón, que toda disparidad entre producción y consumo era temporal y que se solucionaba con un desplazamiento de la inversión de capital desde la industria pesada hacia los bienes de consumo. Y, en cualquier caso, los mercados coloniales no eran la única válvula de escape con la que conjurar la crisis. Pero con el tiempo, el libro de Luxemburgo terminaría adquiriendo una enorme relevancia. De hecho, fue el que introdujo el concepto de crisis final en la teoría económica izquierdista. Logró expresar una intuición que muchos activistas tenían ya, incluso en la pacífica y próspera primera década del siglo XX, la de que los monopolios, las finanzas y el colonialismo estaban acumulando tensiones que solamente podrían desatarse en forma de una tremenda catástrofe final. En la década de 1920, la del subconsumo era ya la principal teoría de crisis manejada por los pensadores económicos de izquierda y, una vez calmado el panorama, serviría, junto con la economía keynesiana, de punto de encuentro de todos ellos durante los 50 años siguientes. Rosa Luxemburgo mantenía aún mucha de su vigencia de antaño porque logró detectar un aspecto crucial para nuestro debate actual sobre el postcapitalismo. Me refiero a la importancia del mundo exterior para aquellos sistemas que se caracterizan por su eficacia adaptativa.
Si pasamos por alto la obsesión de la autora por las colonias y el gasto militar y nos limitamos a afirmar como ella que el capitalismo es un sistema abierto, podremos reconocer con más facilidad la naturaleza adaptativa de este que aquellos otros pensadores que siguieron a Marx, tratando de elaborar un modelo del mismo como si se tratara de un sistema cerrado. La parte de las ideas de Luxemburgo que irritaba especialmente a los profesores socialistas era precisamente la tesis de que, a lo largo de toda su historia y como parte de su esencia misma, el capitalismo ha estado obligado a interactuar con un mundo exterior que no es capitalista, y que, en cuanto logra transformar la parte más inmediata de ese mundo exterior, aniquilando sociedades indígenas, echando a los campesinos de sus antiguas tierras, etc., tiene que encontrar nuevos lugares en los que repetir ese proceso. Pero Rosa Luxemburgo se equivocó circunscribiendo ese fenómeno a la mera posesión de colonias. Es igualmente posible crear nuevos mercados sin salir de la metrópoli, no solo aumentando el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también transformando actividades que estaban fuera del alcance de las fuerzas de mercado para que pasen a estar sometidas a estas. Y es curioso que Luxemburgo no se percatara de esto, pues esa era una transformación que, en aquel mismo momento, estaba ya teniendo lugar por doquier a su alrededor. Mientras escribía su libro, salieron los primeros automóviles de la cadena de montaje de Ford en Highland Park, Detroit. También por entonces, la compañía Victor Gramophone vendía 250.000 aparatos al año en Estados Unidos. De hecho, cuando empezó a escribir La acumulación de capital, allá por 1911, Berlín contaba solamente con un local dedicado exclusivamente a la exhibición de películas. En 1915 había ya 168 cines en la ciudad. La espectacular fase ascendente de la tercera onda larga, 1896 a 1945, se manifestaba sobre todo en forma de expansión de un nuevo mercado de consumo para la clase media-baja y para los obreros cualificados. El ocio, la actividad no mercantil por excelencia durante el siglo XIX, se estaba mercantilizando a pasos agigantados. Rosa Luxemburgo había pasado por alto que los mercados nuevos se forman de un modo complejo, interactivo, y que pueden crearse no solo en las colonias, sino también dentro de las propias economías nacionales, los sectores locales, los hogares de las ciudades corrientes e incluso en el interior de los cerebros de estos. La pregunta que verdaderamente nos dejaba la idea captada y transmitida por Luxemburgo en su libro no era tanto la de ¿qué ocurrirá cuando se industrialice el mundo entero?, como la de qué ocurre si el capitalismo agota todas las vías mediante las que puede interactuar con un mundo exterior. Además, ¿qué sucede si no puede crear mercados nuevos dentro de la economía existente? Como veremos, este es justamente el problema que la tecnología de la información representa para el capitalismo hoy en día. La gran desorientación. En enero de 1919, Rosa Luxemburgo murió asesinada por una milicia derechista que arrojó su cadáver a un canal tras una insurrección fallida en Berlín. Rudolf Hilferding falleció por suicidio o por las torturas a las que fue sometido en una celda de la Gestapo en París en 1941. Entre esos dos sucesos se desarrolló un periodo de crecimiento y grave desorientación de la teoría económica del anticapitalismo. Luxemburgo siempre se había opuesto al bolchevismo, pues preveía que, si el partido de Lenin tomaba el poder en Rusia, terminaría gobernando el país aristocráticamente. Pero a mediados de la década de 1920, por aquellas ironías del destino, la teoría de la activista y pensadora polaco-alemana se había convertido ya en la doctrina del Estado de la Unión Soviética. Para entender por qué y de qué modo la izquierda sigue pagando todavía las consecuencias de tal encubrimiento de la teoría de Luxemburgo, es necesario que conozcamos lo que las gentes de aquella época tuvieron que soportar durante los primeros años 20, que fueron caóticos. El bienio 1919 a 1920 fue el del más agudizado ciclo económico de expansión y contracción de toda la historia.
A la inflación galopante así creada siguieron fuertes y repentinos repuntes de los tipos de interés que acarrearon un crack bursátil cuyos efectos se dejaron sentir por todas partes, desde Washington hasta Tokio. El desempleo masivo y cese de actividad en las grandes plantas industriales hicieron que los niveles de producción se mantuvieran muy por debajo de los de 1914. En medio de aquella situación, sucedieron varios acontecimientos que la mayoría de los socialistas ni siquiera se habían atrevido a soñar hasta entonces. Apenas se había cumplido un año desde la revolución de 1917 en Rusia, cuando se proclamaron las repúblicas obreras en Baviera y Hungría. Alemania conjuró una revolución socialista en ciernes por bien poco y solo gracias a la aprobación de reformas de largo alcance en los momentos iniciales de la nueva República de Weimar, entre las que se incluían las promesas de socializar la economía. Durante el año 1919 hubo diversas ocupaciones de fábricas en Italia, acciones huelguistas bordeando en la insurgencia tanto en Francia como en Escocia, huelgas generales en Seattle y Shanghai, etc. A lo largo y ancho del mundo occidental, los políticos convencionales se vieron obligados a hacer frente a la posibilidad de una revolución. Además, para entonces, la izquierda tenía ya otras fuentes teóricas con las que orientarse además del libro de Rosa Luxemburgo. Durante la guerra, tanto Lenin como el teórico bolchevique Nikolai Bukharin habían elaborado sendas obras inspiradas en Hilferding, en las que llegaban a conclusiones de que el capitalismo dominado por el componente financiero era una prueba de que el sistema estaba condenado a un fracaso inminente. Lenin llamó a ese nuevo y decadente modelo imperialismo y dijo de él que era un capitalismo en transición. La escala de su organización, por medio de grandes sociedades empresariales integradas verticalmente, por medio de cárteles y por medio del Estado, implicaba que, en realidad, bajo el paraguas del capitalismo, la economía estaba siendo socializada. Las relaciones de economía y de propiedad privadas, escribió Lenin en el Imperialismo, fase superior del capitalismo, 1916. Constituyen una envoltura que no corresponde ya al contenido, que debe inevitablemente descomponerse si se aplaza con artificio su supresión, que puede permanecer en estado de descomposición durante un periodo relativamente largo, pero que, con todo y con eso, será ineluctablemente suprimida. El panfleto de Bukharin, escrito en 1915 en una biblioteca de Nueva York que no cerraba por las noches, fue más allá aún. Su autor afirmó que, puesto que los estados-nación se habían terminado alineando a los intereses de sus compañías industriales dominantes, la única forma de competencia que les quedaba era la guerra. Si estos panfletos fueron venerados por la izquierda durante decenios, fue porque, aunque sus autores no eran más que unos economistas aficionados, contenían un relato de los hechos coherente con los datos observados. Los monopolios habían conducido a la conquista colonial. Esta había llevado a su vez a la guerra total y la guerra había desembocado en la revolución. La dominación financiera había conducido al capitalismo organizado, que estaba a su vez maduro para ser recogido por la clase obrera, que lo tomaría y lo administraría conforme a un modelo socializado. Tanto Lenin como Bukharin dedicaron un tiempo considerable a demoler la idea de que fuera posible la emergencia de capitalismo alguno de nuevo signo. Uno, por ejemplo, que permitiera la cooperación transnacional. De hecho, había sido el socialista moderado alemán Kautsky quien había tenido esa intuición en vísperas en la Primera Guerra Mundial. Él ya imaginó por entonces la posibilidad de que se creara un único mercado mundial dominado por las grandes empresas transnacionales. Pero su artículo Ultraimperialismo no se publicó hasta después de comienzos de la guerra, y la cuestión posiblemente se les antojó a muchos una mera cuita académica. Pero los bolcheviques sí comprendieron que la tesis de Kautsky sobre el ultraimperialismo representaba un desafío muy importante para sus pretensiones.
así que la atacaron, dejando muy claro que el capitalismo había alcanzado ya sus límites, que era necesario tomar el poder a la primera oportunidad que se presentara, y que decir que la clase obrera precisaba de más tiempo para formarse mejor y madurar políticamente era un grave error. Desde el punto de vista de los bolcheviques, existía una clara progresión dialéctica que había llevado del libre mercado al monopolio y de la colonización a la guerra total. Su esquema filosófico no dejaba margen a nuevas evoluciones a partir de ahí. El capitalismo no podía regresar en otra dirección que no fuera la de su propia destrucción. Para entonces, pues, la izquierda extrema había asumido en la práctica una de las propuestas clave de Rosa Luxemburgo. La teoría de la crisis debía describir la naturaleza finita del capitalismo, no su movilidad cíclica. Entre 1917 y 1923, ambas alas del socialismo tuvieron oportunidad de comprobar si era cierta la tesis de que los obreros podían utilizar el poder del Estado para socializar el capitalismo. En enero de 1919, por ejemplo, Hilferding entró a formar parte de la Comisión de Socialización del gobierno alemán en Berlín, que durante 4 meses intentó nacionalizar y planificar la economía. Pero el proyecto se vino abajo sin avanzar más allá de la fase de diseño a raíz de la obstrucción planteada por los miembros socialistas moderados y liberales del propio gobierno. En Austria, un país nuevo creado a partir de las ruinas del Imperio Austrohúngaro, la socialización tuvo más éxito. El gobierno de coalición cristiano-socialista impulsó una ley que permitía la nacionalización de las empresas que estuvieran en situación de quiebra, pero rechazó un plan socialista para la absorción estatal del sistema bancario. Al final, 3 fueron las empresas públicas estatales significativas surgidas durante ese periodo: una fábrica de calzado, una planta industrial de productos farmacéuticos y el arsenal del Imperio Austrohúngaro, que el gobierno trató de convertir en una empresa industrial diversificada. Nadie supo resumir mejor la suerte corrida por este último proyecto que el hombre designado para gestionarlo. El problema que se le presenta a la recién refundada compañía era el de cómo emplear a sus hombres y sus máquinas en la producción de bienes para los que todavía había que crear un mercado. En Hungría, durante la breve República Soviética allí instaurada en 1919, Jenő Varga, en tiempos acólito de Hilferding en los seminarios de Viena, se convirtió en ministro de Economía. Desde su cargo, decretó la nacionalización de todas las empresas que contaran con más de 20 empleados en plantilla. También se cerraron todas las grandes tiendas para impedir que la clase media comprara bienes de lujo y los usara como inversiones. Se nacionalizó la tierra, pero la República Obrera Húngara se enfrentó enseguida a un problema adicional. Las fábricas necesitaban gerentes, pero los trabajadores no podían gestionar. Varga esbozó el problema con total franqueza. Los miembros de los comités de empresa se empeñaban en eludir las labores productivas. Aprovechando su condición de controladores, se limitaban a sentarse alrededor de la mesa del despacho de dirección y trataban de ganarse el favor de los demás trabajadores efectuando concesiones en materia de disciplina, en la cantidad de trabajo exigido y en los salarios, a costa del interés general. Dicho de otro modo, los comités de empresas actuaban en interés de los trabajadores y no de los comisarios políticos. En Rusia, los bolcheviques habían superado tales problemas introduciendo la disciplina militar en las fábricas y aboliendo el control de los obreros sobre las mismas. Pero, al poco tiempo, se les presentó un problema mayor aún. La economía se hundía bajo el peso del caos industrial, la escasez de suministros y la negativa de los campesinos a proveer de grano a las ciudades. En 1920, Bukharin bosquejó una solución, un plan detallado para una transición rápida desde aquel sistema improvisado, conocido por el nombre de comunismo de guerra, hacia otro permanente de planificación central del conjunto de la economía. Lenin lo desechó un año después, pues las hambrunas y el caos forzaron al bolchevismo a pasarse a una forma rudimentaria de socialismo de mercado. Durante décadas, los líderes de la socialdemocracia de preguerra habían insistido
en que era inútil diseñar un plan sobre lo que harían si llegaban al poder. Eso era algo en lo que estaban de acuerdo desde los bolcheviques hasta los moderados que dirigían el Partido Laborista Británico. Su mentalidad se había forjado por completo por contraposición al socialismo utópico y a los experimentos y sueños condenados al fracaso de este último. Reconocían que el progreso tecnológico y la reorganización de la actividad económica era tan vertiginoso en aquellos años previos a 1914, que cualquier plan guardado en un cajón de la sede central del partido que fuera habría quedado ya obsoleto para cuando verdaderamente se necesitara echar mano del mismo. Sabían que tendrían que controlar o nacionalizar el sistema financiero. Sabían que se produciría un conflicto entre las necesidades de los agricultores y las de los consumidores urbanos, pues es imposible satisfacer ambos a la vez. Pero evidenciaron haber dedicado muy poca reflexión previa al problema que, precisamente, echaría por tierra tanto la versión reformista como la revolucionaria de la socialización. Me refiero a la acción independiente de los propios obreros, actuando en función de sus propios intereses a corto plazo, y a la contradicción entre esa actitud y la necesidad de una gestión tecnocrática y una planificación centralizada. Desde los contumaces comités de empresas de Budapest, de los que hablaba Varga, hasta los obreros rusos que se empeñaban a la autogestión, pasando por los trabajadores de la Fiat de Milán, que trataron incluso de fabricar coches sin ayuda de los gerentes. Este problema, el de la contraposición entre la autogestión de los trabajadores y la necesidad de planificación, cogió totalmente por sorpresa a los líderes socialistas en los diversos países. Pero del mismo modo que esos primeros intentos de instauración del socialismo fracasaron, vale la pena recordar que también fallaron los intentos capitalistas de estabilización durante aquellos años. El Acuerdo de Paz de 1919 condenó a Alemania a ver estancada su recuperación, ahogada por la presión de las compensaciones de guerra. En la Europa continental, escribió un consternado John Maynard Keynes, poco después de abandonar indignado la delegación británica en las negociaciones de la paz de Versalles. La tierra se levanta, pero nadie está atento a sus ruidos. El problema no es de extravagancias o de turbulencias de trabajo, es una cuestión de vida o muerte, de agotamiento o de existencia. Se trata de las pavorosas convulsiones de una civilización agonizante. Desde la ventajosa perspectiva que nos da el paso del tiempo, hoy podemos ver que la de 1917 a 1921 fue una crisis casi terminal en el plano social, pero que, como crisis económica, nada tuvo de inevitable. Fue consecuencia de una serie de malas decisiones políticas. En el caso de Alemania, por ejemplo, fue el resultado de la imposición de unas compensaciones de guerra imposibles de pagar. En Gran Bretaña y en Estados Unidos, vino causada por la decisión de sus respectivos bancos centrales de fijar unos tipos de interés demasiado altos, lo que cortó en seco la expansión de 1919. En Austria y en Hungría se debió a que ambos países fueron abandonados a su suerte en Versalles, con unas inmensas deudas por pagar y sin ningún imperio ya con el que afrontarlas. A partir de 1921, la situación comenzó a estabilizarse. Como ya hemos visto, Kondratiev habló de la crisis de 1917 a 1921, refiriéndose a ella como la primera de lo que preveía que fuera una larga fase descendente. Pero la estabilización dejó a los marxistas, que habían hecho suya la secuencia monopolio, guerra, colapso, sin meta ni refugio teórico hacia el que dirigir sus pasos. Ellos habían dado por supuesto que el capitalismo permanecía vivo, pero moribundo simplemente porque el proletariado no estaba aún suficientemente maduro, porque los obreros no evidenciaban todavía la suficiente disposición a tomar el poder y por ciertos errores tácticos de los partidos socialistas. Lenin había previsto incluso la posibilidad de ciertas rachas cortas de crecimiento en alguno que otro sector, pero no la supervivencia del conjunto del sistema, ni mucho menos. Sin embargo, al término de 1924, Lenin había muerto. Trotsky había sido marginado de la dirección del partido y Stalin había asumido el control de este. Varga, que había huido de Hungría a Moscú, era el economista jefe del nuevo dirigente supremo ruso.
Stalin no necesitaba ninguna teoría que explicara la complejidad. Lo que él quería era una teoría de la certeza, y es que la certeza del derrumbe final del capitalismo justificaría el intento de construir lo que todos los economistas de izquierdas habían juzgado imposible hasta entonces: el socialismo en un solo país, y un país considerablemente atrasado además. En el libro de Rosa Luxemburgo se había expuesto ya las bases de una teoría de la catástrofe del viejo sistema, pero se necesitaba algo más, y Varga lo proporcionó. La ley de Varga predecía el descenso constante de la renta real de los trabajadores. Esta, según él mismo escribió, es la base económica de la crisis general del capitalismo. El empobrecimiento absoluto de la clase obrera desempeña un papel determinante. Varga fue explícito. La tendencia descendente del consumo de masas era una característica general y en absoluto cíclica del siglo XX, y terminaría destruyendo con el tiempo todo apoyo a la política reformista y liberal que aún quedase entre los trabajadores. En vez de crecimiento, habría, por emplear la expresión de Varga, desacumulación. Hoy nos resulta difícil acordarnos de la fuerza que llegaba a tener esas ideas cuando se divulgaban de boca en boca a la hora de la cena, en las mesas de las cocinas de los hogares obreros. En las décadas de 1920 y 1930, la ley de Varga se convirtió en una expresión de uso rutinario en el vocabulario de los activistas del movimiento obrero. Daba sentido a la experiencia que aquellos mismos vivían a diario. ¿Acaso no había sido la estrategia esencial de los gobiernos británicos y franceses durante los años 20 fomentar los recortes salariales? Y cuando el colapso llegó por fin, en 1929, ¿no había empeorado el gobierno estadounidense las cosas a propósito con el único fin de impulsar los salarios a la baja? El prestigio de la teoría del subconsumo se disparó ostensiblemente, aun a pesar del carácter radicalmente erróneo de sus postulados. El propio Varga produjo alguno que otro trabajo de cierta sutileza teórica en los años 30. Como seguidor de las tesis de Rosa Luxemburgo que era, no perdió de vista el hecho de que las condiciones imperantes en el mundo que se extendía más allá de las economías desarrolladas podía repercutir en la dinámica de la crisis. De ahí que pusiera un especial énfasis en el fracaso de la agricultura en el mundo colonial como factor que ahogaría la reactivación económica en Occidente. Conclusión: la versión autorizada de la economía marxista, la idea del colapso inevitable e inminente del capitalismo, era perfectamente verosímil. Incluso los trotskistas, acaso por Stalin, por todo el mundo, estaban convencidos a finales de los años 30 de que el capitalismo estaba condenado al fracaso. Su líder hacía hincapié en la idea de que las fuerzas productivas de la humanidad han cesado de crecer. En el movimiento obrero global, dominado entonces por la variante moscovita del marxismo, no había lugar para otra posibilidad que no fuera la del colapso del viejo sistema. Marx había probado a describir el capitalismo en abstracto, es decir, a elaborar una explicación de la realidad aparente y compleja de la crisis a partir de un número mínimo de conceptos generales. Por eso, en la tesis de Marx, la caída de la tasa de ganancia da pie a contratendencias que contrarrestan los propios efectos de dicho descenso en múltiples niveles de abstracción, tanto en el mundo puro de los beneficios agregados como en el mundo turbio de las colonias y la explotación. Y es que, para Marx, aun cuando cada crisis tenga una causa concreta, de lo que se trata es de explicar el proceso profundo que opera bajo todas las crisis. Pero la primera gran mutación estructural del capitalismo resultaba imposible de circunscribir dentro de ese marco. El capitalismo financiero había creado una realidad nueva. En la primera década del siglo XX, el esfuerzo por conocer mejor la realidad del capitalismo financiero encauzó inevitablemente la teoría marxista hacia fenómenos concretos, hacia cuestiones de desequilibrios sectoriales y de bajo consumo, hacia la economía multisectorial, hacia los precios reales en vez de las cantidades abstractas de trabajo sobre las que escribió Marx. Esta concentración de la atención en lo real llevó a Hilferding a concluir que la crisis cíclica era ya un fenómeno del pasado,
indujo a Rosa Luxemburgo a mover la teoría de la crisis hacia el terreno del colapso definitivo y a Lenin a dar por supuesta la irreversibilidad del declive económico. Con Varga, lo que observamos es un desplazamiento desde la racionalidad hacia el dogma. Así, la menos sofisticada de todas las teorías sobre la crisis deviene la doctrina incuestionable de un Estado despiadado, doctrina de la que todos los partidos comunistas del mundo pasan a ser emisarios y que, pese a tratarse de un absoluto sinsentido, se enseña a todos los intelectuales de izquierda de una generación entera. A lo largo de todo ese debate, los participantes vivieron acuciados por las implicaciones políticas de sus opiniones y pensamientos como ningún científico social debería vivir nunca. Sí, Hilferding tiene razón, decía Luxemburgo, entonces el socialismo no es inevitable. Pasa a ser una especie de lujo para la clase obrera. Esta podría perfectamente optar por coexistir con el capitalismo y, a la vista de su conciencia política real, esa sería probablemente su elección en la práctica. De ahí que Rosa Luxemburgo actuara motivada por la búsqueda de una razón objetiva en la que basar la lógica del colapso definitivo. Sin embargo, todas las variantes de la teoría del subconsumo tienen un talón de Aquiles. Y si el capitalismo sí encuentra tarde o temprano un modo de remediar el bajo poder adquisitivo de las masas, que el sistema ya había dado con tal vía era algo que el propio Bukharin intuía allá por 1928. El capitalismo, escribió entonces, se había estabilizado en la década de 1920 y no de manera temporal ni parcial, y había proporcionado una nueva oleada de innovación técnica. La causa de dicha oleada, según él, había de buscarse en el ascenso del capitalismo de Estado, una fusión de los monopolios, la banca y los carteles con el Estado mismo. Con esto, la teoría de la crisis había cerrado el círculo y estaba por fin de vuelta allí donde había empezado, en la posibilidad de que el capitalismo organizado pudiera reprimir las crisis. Bukharin tuvo la desgracia de exponer esa idea en vísperas del crack de Wall Street y en un momento de plena disputa entre facciones con Stalin. Fue expulsado de la dirección del partido y, tras 10 nada fáciles años durante los que intentó avenirse con Stalin y renegó públicamente de sus tesis anteriores, fue ejecutado, como Kondratiev en 1938. El problema de la teoría de la crisis. Hasta la década de 1970, no comenzarían a producirse un corpus académico sólido dedicado a reunir las dispares partes de la teoría de Marx en un todo aprovechable. Pero a pesar de los logros de diversos economistas de la generación de la nueva izquierda en cuanto a clarificar y rescatar al Marx real, sigue sin estar resuelto el problema fundamental. La teoría de la crisis no es suficiente para entender la suerte futura del capitalismo ni sus grandes mutaciones. Existe, como bien sugirió Marx, un proceso por el que la introducción de maquinaria va expulsando mano de obra de la actividad productiva. El resultado de ello es una tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Igualmente, existe una tendencia a que la caída de los beneficios se vea compensada por adaptaciones, es decir, mediante otras tendencias que la contrarrestan. Una crisis cíclica es precisamente lo que sucede cuando esas adaptaciones fallan. Pero Kondratiev nos muestra que, al llegar a cierto punto, cuando las crisis se vuelven ya frecuentes, profundas y caóticas, se activa una adaptación de índole más estructural. Dada la imposibilidad de que en su modelo económico tuviera cabida la adaptación estructural, los marxistas de principios del siglo XX se vieron obligados a describir ese fenómeno en términos de épocas históricas o de categorías filosóficas como el parasitismo, la decadencia y la transición. En realidad, el momento de la mutación responde a una lógica fundamentalmente económica. Coincide con el acotamiento de toda una estructura, de modelos de negocio, de habilidades técnicas, de mercados, de monedas, de tecnologías, y con la rápida sustitución de esta por otra nueva. Sucede, por usar la terminología de sistemas, en el nivel meso, entre la micro y la macroeconomía.
Su escala se ubica, pues, en un punto intermedio entre el ciclo del crédito y el colapso final de todo el sistema. En cuanto entendemos que las mutaciones son fenómenos probables y regulares, sabemos también que todo modelo teórico del capitalismo que las trate como si fueran accidentales u opcionales estará equivocado a la fuerza. No existe ninguna forma posible de teoría de la crisis que pueda dar cabida al fenómeno completo de la mutación del sistema, pero la teoría de la crisis sí puede describir lo que causa esa mutación en cada caso concreto. La moderna teoría de las crisis tiene que ser macroeconómica y no abstracta. Puede recurrir a las abstracciones para detectar mecanismos de mercado fundamentales como hizo Marx, pero no puede ignorar al Estado como fuerza económica que es, ni al movimiento obrero organizado, ni los monopolios, ni las monedas, ni los bancos centrales. Tampoco podemos pasar por alto el sistema financiero como acelerador de la crisis, ni, en el contexto presente, al menos, los efectos del comportamiento de un consumidor financiarizado como el actual, es decir, las inestabilidades introducidas por el dinero fiduciario, que permitan la expansión crediticia y la especulación a una escala que el capitalismo decimonónico no habría podido resistir. En este sentido, podemos afirmar con toda rotundidad que Hilferding, Rosa Luxemburgo y el resto de aquellos pensadores no fueron unos malos marxistas por tratar de alejarse de las abstracciones para acercarse a los hechos concretos. Simplemente estaban siendo unos buenos materialistas. Su error consistió más bien en afirmar que el capitalismo de Estado monopolístico es la única senda capaz de conducir a un sistema postcapitalista. Hoy podemos estar totalmente seguros de que no es así. Algunos economistas marxistas han realizado muy perspicazmente aportaciones a nuestro actual conocimiento de lo que sucedió en 2008. Tanto el economista francés Michel Hudson como el profesor de la New School Ahmed Sheikh han mostrado que el neoliberalismo consiguió restablecer unas tasas de ganancias altas a partir de la década de 1980, pero que esas tasas evidenciaban ya una pronunciada caída en los años previos a las crisis financieras de 2008. Hudson sostiene acertadamente que el neoliberalismo solucionó en su momento el problema de la rentabilidad tanto para las empresas gracias a la contención de los costes laborales como para el sistema en su conjunto gracias a la inmensa expansión de las ganancias financieras, pero que ese incremento de la rentabilidad se acompañó también de una baja tasa total de inversión a partir de la década de 1970. La paradoja de unas ganancias en aumento en paralelo a una inversión a la baja debería ser el verdadero foco de atención de la moderna teoría de la crisis. Pero lo cierto es que se trata de una paradoja con una explicación bastante obvia. En el sistema neoliberal, las empresas emplean los beneficios para pagar dividendos en vez de para invertir. Y en condiciones de estrés financiero, como las evidenciadas tras la crisis asiática de 1997, utilizan las ganancias para acumular reservas de efectivo a modo de colchón protector frente a una potencial contracción del crédito. También atienden a los pagos de unas deudas que no les dan tregua y en tiempos de bonanza recompran acciones, con lo cual provocan un reparto inesperado de ganancias entre sus propietarios financieros. Lo que hacen así es minimizar su grado de exposición a ser un objeto de explotación financiera y maximizar su propia capacidad para actuar en los mercados financieros. Así pues, si bien Hudson y Sheikh logran demostrar la presencia de una tasa decreciente de ganancia previa incluso a 2008, lo cierto es que la crisis es el resultado de algo mayor y más estructural. Su causa, como insinuó Larry Summers en su trabajo sobre el estancamiento secular, es la súbita desaparición de factores que, durante décadas, habían compensado la ineficiencia y la baja productividad características del sistema. El empeño de achacar las crisis en general a una única causa abstracta, ignorando la mutación estructural que se estaba produciendo en realidad, fue el origen de la confusión reinante en el ámbito de la teoría marxista. Pero esta vez tenemos que rehuir tal pretensión. La explicación debe ser concreta y, por tanto, debe incluir las estructuras reales del capitalismo.
los estados, las grandes empresas, los sistemas de atención y protección social, los mercados financieros. La crisis que estalló en 2008 no fue consecuencia de ningún colapso de una fuerza compensatoria determinada, ni se debió a una caída a corto plazo de la tasa de ganancias. Fue, más bien, la desintegración de todo un sistema de factores que sostenían esa tasa de ganancia, un sistema llamado neoliberalismo. El neoliberalismo no fue un gran boom ni, como algunos pretenden hacernos creer, un periodo de un estancamiento que nos había pasado desapercibido hasta ahora. Fue un experimento fallido. La onda perfecta. En el próximo capítulo, explicaré qué factores previos condujeron a tal experimento. Concretamente, describiré detalladamente la evolución de la cuarta onda de Kondratiev entre 1948 y 2008, qué agitaciones la alteraron y qué la prolongó, y propondré que fueron el impacto de la tecnología y la repentina disponibilidad de un nuevo mundo exterior los factores que provocaron una ruptura en el patrón observado a largo plazo. Pero primero debemos establecer, a modo de herramienta mental, el modelo de lo que sería una onda normal. Kondratiev nos advirtió acertadamente de que cada onda, agregándose a la anterior, genera una versión del patrón general, pero solo destilando la esencia de las tres primeras ondas podemos apreciar de qué modo divergió la cuarta. Lo que sigue es mi reformulación normativa de la teoría de los ciclos largos, fusionada con la parte racional de la interpretación marxista de la crisis. 1. El comienzo de una onda suele venir precedido de una acumulación de capital en el sistema financiero, la cual estimula la búsqueda de nuevos mercados y activa el despliegue de cúmulos de nuevas tecnologías. La oleada inicial desencadena guerras y revoluciones, tras las que el mercado mundial termina estableciéndose en torno a un nuevo conjunto de reglas u órdenes. 2. En cuanto a ese nuevo conjunto de tecnologías, modelos de negocio y estructuras de mercado tecnológico, el capital afluye al sector productivo y propicia así una nueva época dorada de crecimiento superior a la media con muy escasas recesiones. Puesto que todo es rentable y las ganancias están presentes por doquier, adquiere popularidad la idea de asignarlas racionalmente a los diversos participantes en el sistema, igual que la posibilidad de redistribuir la riqueza hacia la base de la sociedad. Es un periodo que se vive como una era de competencia colaborativa y de paz social. 3. Durante todo el ciclo, la tendencia a sustituir mano de obra por maquinaria perdura, pero durante la fase ascendente del mismo, toda caída en la tasa de ganancias es contrarrestada por la expansión de la escalada de la producción, por lo que la rentabilidad total aumenta. En cada uno de los ciclos ascendentes, la economía no tiene problemas en incorporar nuevos trabajadores a la población ocupada, aun a pesar de que la productividad aumente. En la década de 1910, por ejemplo, el soplador de vidrio desplazado de su oficio por la llegada de nueva maquinaria se convirtió en el proyeccionista en un cine o en el obrero de la cadena de montaje de una fábrica de automóviles. 4. Cuando esa era de bonanza se estanca, suele deberse a que la euforia ha derivado en una inversión excesiva en ciertos sectores o en inflación, o en una guerra potenciada por la arrogancia de las potencias dominantes. Suele existir un punto de ruptura traumático en el que se generaliza la incertidumbre en torno al futuro de los modelos de negocio, los sistemas monetarios y la estabilidad global. 5. Es entonces cuando se inicia la primera adaptación. Se lanza una ofensiva contra los salarios y se intenta reducir la cualificación de la fuerza de trabajo necesaria. La continuidad de los proyectos de redistribución, ya sea el estado del bienestar, ya sea la provisión pública de infraestructuras urbanas, pasa a estar sometida a fuertes presiones adversas. Los modelos de negocio evolucionan rápidamente para tratar de captar la rentabilidad allí a donde ésta se haya desplazado. Se insta al Estado a organizar cambios más rápidos. Las recesiones se vuelven más frecuentes. 6.
Si el intento inicial de adaptación fracasa, como ocurrió en las décadas de 1830, 1870 y 1920, el capital se retira del sector productivo y se refugia en las finanzas, de manera que la crisis pasa a ser de índole explícitamente financiera. Caen los precios, al pánico le sigue la depresión. Comienza entonces una búsqueda de nuevas tecnologías, modelos de negocio y nuevas fuentes de dinero más radicales. Se inestabilizan las estructuras de poder global. También necesitamos tener en cuenta como factor el concepto de los llamados agentes, grupos sociales que protegen sus propios intereses. Uno de los problemas de la versión de inspiración schumpeteriana de la teoría de las ondas es su tendencia a obsesionarse por los innovadores y las tecnologías y a pasar por alto las clases. Pero si nos fijamos detenidamente en la historia social, veremos que cada fase de adaptación fallida lo es debido a la resistencia de la clase obrera y que cada fase de adaptación exitosa está organizada por el Estado. Durante la primera onda larga, la que en Gran Bretaña se extendió aproximadamente entre 1790 y 1848, vemos una economía industrial atrapada dentro de un Estado aristocrático. A finales de la década de 1820, da inicio una crisis prolongada caracterizada por la determinación de los propietarios de fábricas de sobrevivir a base de reducir la cualificación de sus empleados y de recortar los salarios, pero caracterizada también por el caos del sistema bancario. La resistencia obrera, el movimiento cartista que culminó en la huelga general de 1842, obliga al Estado a estabilizar la economía. Pero en la década de 1840 tiene lugar una adaptación que funciona. El Banco de Inglaterra obtiene el monopolio sobre la emisión de papel moneda y la legislación laboral pone fin al sueño de reemplazar a los trabajadores varones cualificados por mujeres y niños. Se derogan las Corn Laws, consistentes básicamente en un arancel proteccionista que favorecía a la aristocracia. Se cobra un impuesto sobre la renta y el Estado británico comienza por fin a funcionar como una máquina favorecedora de los intereses de los capitalistas industriales y no como un campo de batalla entre ellos y la vieja aristocracia. En la segunda onda, que comienza en Gran Bretaña, Europa Occidental y América del Norte, pero que se extenderá con el tiempo también en Rusia y Japón, la fase descendente empieza en 1873. El sistema intenta adaptarse mediante la creación de monopolios, la reforma agraria, un ataque contra los salarios de los puestos de trabajo cualificados y, allí donde es posible, mediante la incorporación de nuevos trabajadores inmigrantes como mano de obra barata. Los países adoptan el patrón oro, forman bloques monetarios e imponen medidas arancelarias, pero la inestabilidad esporádica continúa afectando negativamente al crecimiento. La década de 1880 es la de los primeros grandes movimientos obreros de masas. Aunque los movimientos en sí fracasan a menudo, los trabajadores cualificados logran resistirse espectacularmente bien a la automatización, al tiempo que los no cualificados se benefician de los primeros rudimentos del sistema de asistencia social que culminará decenios después con el estado del bienestar. Hasta la década de 1890 no se produce un verdadero cambio estratégico, coincidiendo con el hecho de que los monopolios están cada vez más fusionados con la banca y cada vez más respaldados por la liquidez del mercado financiero. Se despliega entonces un abanico de tecnologías radicalmente novedosas y, al igual que en la década de 1840, se observa un cambio de paso en el papel económico del Estado. En Berlín, en Tokio o en Washington, da lo mismo. Pasa a ser indispensable para mantener unas condiciones óptimas para la supervivencia de las grandes compañías monopolísticas, ya sea fomentando los aranceles, ya sea expandiendo el imperio o construyendo infraestructuras. Pero, una vez más, es la resistencia de la clase trabajadora la que impide que el sistema se adapte recurriendo a un simple abaratamiento, sin innovación tecnológica. En el caso de la tercera onda, si tomamos el periodo de 1917 a 1921 como el del inicio de la fase descendente, nos percatamos de que el sistema se adapta haciendo más estricto el control estatal de la industria y tratando de reactivar el patrón oro.
En la mayoría de los países se produce una ofensiva contra los niveles salariales durante la década de 1920, pero los sueldos no bajan con la suficiente rapidez como para resolver la crisis. Luego, al empezar la Gran Depresión, el temor a la agitación social lleva a todos los grandes países a abandonar la cooperación internacional y a buscar una vía de salida competitiva en vez de colaborativa, destruyendo el patrón oro, creando bloques comerciales cerrados, usando el gasto público para potenciar el crecimiento y reducir el desempleo. Al poner todo esto de relieve, estoy añadiendo a la teoría de ondas un elemento que considero crucial. En cada ciclo largo, una de las características más evidentes del patrón habitual es el ataque a los salarios y a las condiciones laborales al principio de la fase descendente, que es, precisamente, lo que desencadena la guerra de clases de la década de 1830, las campañas de sindicalización masiva de las décadas de 1880 y 1890, y los conflictos sociales de los años 20 del siglo pasado. El resultado tiene una importancia crítica. Si la clase obrera resiste el ataque, el sistema se ve forzado a emprender una mutación más fundamental, lo que permite que emerja un nuevo paradigma. Pero, en la cuarta onda, hemos podido ver lo que sucede si los trabajadores no logran resistir la ofensiva. El papel del Estado a la hora de crear el nuevo paradigma es igualmente evidente. La década de 1840 es la del triunfo de los economistas de la Currency School, que imponen la sensatez monetaria en el capitalismo británico, poniendo el acento en el monopolio del Banco de Inglaterra sobre la emisión de papel moneda. Las décadas de 1880 y 1890 son las del auge de la intervención estatal. En la de 1930, lo que triunfa es directamente el capitalismo de Estado y el fascismo. La historia de los ciclos largos demuestra que el Estado solo se siente forzado a actuar cuando el capital fracasa en su empeño por impulsar los salarios a la baja y cuando los nuevos modelos de negocio se ven anegados bajo una avalancha de condiciones negativas. Solo entonces el Estado se ve obligado a formalizar nuevos sistemas, a recompensar las nuevas tecnologías y a suministrar capital y protección a los innovadores. El papel del Estado en las grandes transformaciones está bastante bien documentado y explicado. Sin embargo, lo que se ha minimizado en exceso es la importancia de la clase social. El trabajo de Carlota Pérez sobre los ciclos largos, por ejemplo, trata la resistencia obrera como un mero subconjunto dentro del problema más general de la resistencia al cambio. A mi juicio, sin embargo, esa resistencia de los trabajadores desempeña una función crucial a la hora de dar forma a la onda larga subsiguiente. Si la clase obrera es capaz de resistir los recortes salariales y los ataques al sistema de protecciones sociales, los innovadores entonces se ven obligados a buscar nuevas tecnologías y modelos de negocio que puedan establecer el dinamismo sobre la base de unos sueldos más elevados, es decir, a través de la innovación y el aumento de la productividad y no de la explotación. En general, en el caso de los tres primeros ciclos largos, la resistencia de la clase trabajadora sí obligó al capitalismo a reinventarse sobre la base de los niveles de consumo existentes, cuando no superiores, aunque el reverso de esa moneda fuese que las potencias imperiales se dedicasen entonces a buscar formas cada vez más brutales de extraer ganancias de la periferia global. En la explicación de las ondas largas proporcionada por Pérez, la resistencia de la muerte del viejo sistema se caracteriza siempre como un vano empeño. En esos momentos, según ella, se traza una línea de separación entre quienes miran hacia atrás con nostalgia, tratando de aferrarse a las prácticas del pasado, y quienes abrazan el nuevo paradigma. Ahora bien, si consideramos la clase, los salarios y los estados del bienestar como factores que deben tenerse en cuenta, vemos que la resistencia de la clase obrera puede tener efectos tecnológicamente progresistas, pues fuerza a que el nuevo paradigma surja ya en un plano de productividad y consumo superiores. Obliga a que las mujeres y los hombres nuevos de la siguiente era se comprometan a hallar y hallen vías mediante las que materializar una forma de capitalismo que sea más productiva y que permita incrementar los salarios reales. Los ciclos largos no son productos simplemente de la suma de la tecnología y la economía. El tercer factor crucial que los impulsa es la lucha de clases, y es en ese contexto donde la teoría original de la crisis formulada por Marx
nos proporciona una herramienta mejor para entender el desarrollo y las implicaciones de estas que la teoría del agotamiento de la inversión de Kondratiev. ¿Qué factores crean la onda? La teoría de Marx describe en realidad de dónde procede la energía que genera la onda de 50 años. Si la despojamos de los aditamentos falsos introducidos por los marxistas posteriores, podemos entender mejor qué había de certero de la formulación original y dónde encaja a la hora de explicar las mutaciones periódicas, aquellas que se producen cada medio siglo, más o menos, que hemos descrito aquí. Podemos dar por supuesto que tanto la tasa decreciente de ganancia como las tendencias compensatorias que la contrarrestan están vigentes durante todo el periodo de 50 años que dura un ciclo largo. Los colapsos tienen lugar cuando esas contratendencias se agotan. En el capitalismo inmaduro del siglo XIX, dichos colapsos resultaron frecuentes, pero siempre lo fueron más en las fases descendentes. Marx, por ejemplo, infravaloró la posibilidad de que la resistencia obrera a los recortes salariales pudiera ser un factor desencadenante de la crisis de rentabilidad. Sin embargo, la caída de la tasa de ganancia, aun teniendo una relevancia fundamental, actúa hoy bajo capas y capas de prácticas sociales diseñadas para contrarrestarla. La explicación de Kondratiev, según la cual los ciclos de 50 años estaban motivados por la necesidad de renovar grandes infraestructuras, era demasiado simplista. Es más apropiado decir que cada onda genera durante la fase ascendente una solución específica y concreta para la caída de las tasas de ganancia, un conjunto de modelos de negocio, cualificaciones y tecnologías, y que la fase descendente comienza cuando esa solución se agota o se deteriora. Las formas más eficaces de esa clase de solución introducida durante la fase ascendente son las que la teoría marxista sitúa en un nivel profundo dentro del proceso de producción: el incremento de la productividad, el abaratamiento de los insumos y la expansión de la tasa total de beneficios. En cuanto la onda invierte su tendencia y la solución inicia su periodo de caída de efectividad, son los factores superficiales y más contingentes los que tienden a dejarse sentir. ¿Es posible encontrar nuevos mercados fuera del sistema? ¿Están dispuestos los inversores a aceptar una porción reducida de los beneficios en forma de dividendos? La tendencia de la tasa de ganancia ha de crecer en constante interacción con tendencias compensatorias que contrarrestan esa caída es una explicación mucho mejor de lo que impulsa el proceso del ciclo de 50 años que la que dio Kondratiev en su momento. Y en cuanto fundimos la una y la otra, obtenemos una teoría de los ciclos largos que funciona como una herramienta explicativa mucho más potente de lo que jamás llegó a sospechar la izquierda marxista ortodoxa. Por decirlo en términos muy simples, los ciclos de 50 años son el ritmo a largo plazo del sistema de ganancias y rentabilidades. Una coyuntura que permite la rápida sustitución de mano de obra por maquinaria es viable por un tiempo, durante el que genera beneficios cada vez mayores, pero la situación termina por deteriorarse y colapsarse. Esa es mi explicación alternativa a la tesis del agotamiento de la inversión postulada por Kondratiev. En cuanto a la crisis financiera, siempre es posible que ocurra alguna durante la fase ascendente de un ciclo largo, como se vio, por ejemplo, con el pánico de 1907 en Estados Unidos, pero es un fenómeno prácticamente inevitable durante la fase descendente de esos ciclos. A medida que el capital fluye huyendo del sector productivo con problemas y buscando refugio en las finanzas, desestabiliza el sector financiero en general, que entra en una espiral especulativa de ciclos de expansión y contracción. Además, en el transcurso de los 3 primeros ciclos largos, el capital fue adquiriendo una creciente sofisticación y complejidad financieras. Conviene introducir un último comentario en referencia a la necesidad que tiene el capitalismo de interactuar con un mundo exterior para buscar nuevos mercados para sus bienes y nuevos aportes de mano de obra. Ese es un factor crucial en la teoría de sistemas, pero la teoría marxista de la crisis ha tendido a restarle la importancia debida a su tendencia a centrarse en modelos cerrados y abstractos. Durante el siglo XX, había un mercado interior preparado para ser desarrollado en la mayoría de países capitalistas, siempre y cuando la economía agraria lograra sobrevivir al impacto de esa alteración.
Esas naciones también disponían de una nutrida oferta de mano de obra. Aún así, tras 1848, la adaptación implicó una búsqueda de mercados externos. A comienzos del siglo XX, la oferta interna de mano de obra era ya mucho más restringida, en parte por la resistencia obrera al empleo infantil y femenino, en parte también por la reducción de la tasa de natalidad. Y en lo tocante a los nuevos mercados, hacia los años 30, puede decirse que la práctica totalidad del planeta estaba ya repartida entre bloques comerciales cerrados y mutuamente excluyentes. En el inicio mismo de la cuarta onda, una parte sustancial del mundo exterior quedó vedada al capitalismo. Al comienzo de la Guerra Fría, aproximadamente el 20% del PIB mundial se producía fuera del mercado. A partir de 1989, sin embargo, la súbita disponibilidad de nuevos mercados y de nuevas fuentes de mano de obra desempeña un importante papel en la prolongación de la onda. También lo desempeña la nueva libertad de acción de la que dispone Occidente para conformar mercados en países neutrales que, hasta entonces, habían estado fuera de su alcance. Es decir, que entre 1917 y 1989, el potencial del capitalismo para desarrollar una conducta adaptativa compleja no había podido expresarse plenamente. Es a partir de 1989 cuando experimenta una súbita aceleración, nueva mano de obra, nuevos mercados, nueva libertad de acción empresarial y nuevas economías de escala. A juzgar por ello, 1989 explica seguramente por sí solo buena parte de la distorsión de la fase descendente que describiré a continuación, pero no la explica completamente, ni mucho menos. El patrón de las ondas largas ha sido alterado. El cuarto ciclo largo fue prolongado, distorsionado y, en último término, roto por factores que no habían sucedido antes en la historia del capitalismo. La derrota y la rendición moral del movimiento obrero organizado, el ascenso de la tecnología de la información y el hecho de que una superpotencia sin rival pueda seguir creando dinero de la nada durante mucho tiempo.